Buenos días. Mi nombre es Oscar Teramoto y agradezco mucho la invitación. Es un honor poder estar hoy día con ustedes en este curso, a quien honran a uno de mis grandes maestros, el doctor Miguel Tanimoto. Agradezco esta oportunidad a los organizadores, a la doctora Marlene Ruiz y al doctor Armando Medina, de poder platicar con ustedes sobre un tema que creo que es importante, la sobreposición de síntomas y cuál podría ser el papel del eje cerebro-intestino-microbiota. Y cuando hablamos de esto, pues tenemos que remontarnos cuando vemos a cada uno de nuestros pacientes y hacemos nuestra historia clínica. Y cuando queremos decir qué tiene. El paciente tiene un síntoma principal, pero si nosotros nos remontamos y hacemos nuestro interrogatorio por aparatos y sistemas, y en especial del tubo digestivo, vamos a encontrar que muchos de los pacientes van a presentar no solamente síntomas del órgano afectado que nosotros creemos que tiene, sino también puede ser que tenga en otros órganos. Y si hablamos del tubo digestivo y de trastornos funcionales, pues nosotros encontramos en la literatura que puede existir una buena situación de coyuntura, de intersección entre pacientes que tienen reflujo, dispepsia y síndrome de intestino irritable, en sus diferentes variables. Pero vean ustedes, ya sea que sea nada más dispepsia y reflujo, o intestino irritable con dispepsia, la realidad es que sí existe. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿es casual o es causal? ¿Cuál creen que ustedes sean? Pensemos que es una casualidad. Y ustedes me dirán si es cierto, porque la prevalencia de cada uno de los problemas funcionales es muy alta. En diferentes foros, en diferentes estadísticas, ustedes han visto, y probablemente también en su práctica diaria, que la prevalencia de reflujo es muy elevada, cerca del 20%. Pero no se diga de intestino irritable, que puede ser desde el 11 hasta el 18%, y de dispepsia hasta el 25% en algunas series. Entonces, esto pues debe ser una casualidad. Si son tan prevalentes, puede ser que en un momento yo tenga un padecimiento y después otra. Es más, ¿cuántos pacientes que llegan dicen, tengo gastritis y colitis? Y a veces tengo gastritis y a veces tengo colitis. Y es una realidad. Yo creo que eso es muy importante. Y cuando hablamos de que no solamente en la clínica, sino a nivel general, hacemos una encuesta a población abierta, que vaya o no vaya a un médico, le preguntamos si ha presentado síntomas relacionados a dispepsia, a reflujo, a estreñimiento, a síndrome de intestino irritable, y vamos a ver una serie de intersecciones, una serie de sobreposición de síntomas. Pues cuando esto es tan frecuente, ¿por qué no pensamos que la posibilidad no sea casual, sino causal? Porque hay muchas coincidencias. Y cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de la fisiopatología. Y la fisiopatología, en todos los trastornos funcionales, podemos hablar de que existen trastornos de motilidad. Y me van a decir que sí, altos o bajos. Que si son trastornos de la sensibilidad. En esto. ¿Hay hipersensibilidad visceral? Y me van a decir que sí. Y en los diferentes niveles, ¿hay comorbilidad psicológica? Me van a decir que sí. Hay problemas ya más reales sobre sistema inmune o activación inmune, sobre la permeabilidad de la mucosa. ¿Cuántos de sus pacientes no hablan de leaky gut? Y muchas de las pláticas que van a ver, oír y escuchar aquí y que escuchan en diferentes foros hablan de trastornos de la microbiota, altos o bajos. Y cuando lo vemos en cuadro, en una tabla como las que ustedes están viendo ahorita, y ven los diferentes mecanismos fisiopatológicos que encontramos, ¿hay coincidencia o no hay coincidencia? Y la respuesta es sí, hay más de una coincidencia. ¿Y de dónde empieza esta coincidencia?
de cómo se activa la enfermedad, de cómo nosotros vamos a transmitir esta información hasta llegar al sistema nervioso central. Porque ahí lo integramos, ahí nosotros le decimos, tengo un problema, tengo dolor, tengo que buscar una ayuda. De ahí viene la hipersensibilidad. Y si nosotros lo vemos en forma local, reflujo, dispepsia, ¿cuántos pacientes que tienen reflujo van a tener también datos de dispepsia? Cerca de 1/3 de pacientes. Y si vemos la fisiopatología, podemos nosotros encontrar que muchos pacientes con dispepsia tienen un problema en la acomodación gástrica, que puede tener relación con un aumento en las relaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, porque parte de estos reflejos vagales empiezan en fundus. Estamos hablando de conmoción gástrica, entonces la respuesta es probablemente sí. Y en dispepsia funcional, ¿cuántas veces no hemos oído hablar que existe un interés importante a nivel duodenal? Hay una activación de eosinófilos, hay una activación de mastocitos. ¿Eso también pasa a nivel intestinal? La respuesta es sí. Y cada día vemos que esa interrelación y la presencia anormal de ciertos ácidos biliares nos lleva a pensar que no solamente es alto, también es bajo. Lo cual a que todos esos mecanismos también están en relación al síndrome de intestino irritable, pero más que el síndrome de intestino irritable, a los trastornos funcionales a nivel intestinal, en donde no solamente estamos hablando de intestino irritable, en donde tiene que haber dolor y tiene que haber cambios en el hábito intestinal, sino en ocasiones nada más está el cambio de motilidad, estreñimiento o diarrea, sin dolor. Y muchos de estos pacientes van a presentar distensión objetiva o subjetiva, que habla de sensibilidad y de otros mecanismos que son importantes. ¿De qué estamos hablando? De situaciones locales a nivel intestinal, en donde sí se ha encontrado una tormenta de citocinas, porque se activan mastocitos, se activan eosinófilos, se activan una serie de células proinflamatorias que cambian la homeostasis y la función a nivel de la mucosa, que llegan a activar obviamente las vías aferentes, que llegan hasta el cerebro para poder nosotros percibir estos cambios. Y cuando hablamos nosotros de a nivel intestinal, ¿cuántos de los pacientes que nosotros vemos nos hablan que dejan de comer alimentos o grupos de alimentos porque piensan que tienen alergias o que tienen intolerancias? Pero ya sea que sí tengan nutrientes con pobre absorción, porque sí encontramos pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, pero también encontramos pacientes que tienen pobre dieta y han dejado de tomar esos nutrientes. 60% de los que ustedes puedan interrogar van a presentar estos cambios. Y al final de cuentas, esto también tiene una implicación metabólica sobre la función que tenemos a nivel local, o sea, a nivel intestinal. De cómo funciona el enterocito, de cómo se activa, de cómo está su actividad en general, pero lo que es más importante es que también nosotros vamos a tener cambios a nivel de la microbiota intestinal. Y esto es muy importante cuando hablamos de esto, de los cambios. La microbiota no solamente son bacterias, son hongos, micobioma, virus, viroma, también tenemos protozoarios, pero su interrelación, la creación de una serie de metabolitos que tienen actividad neurofuncionales
neurotransmisores, neuromoduladores de inflamación, pues obviamente nos está hablando que al final de cuentas, toda esa actividad local va a llegar a un sitio, que es el sistema nervioso central. Y se va a integrar así el eje cerebro-intestino-microbiota. Lo más interesante de todo esto, y que se resume en esta transparencia, es que ustedes pueden ver que cada día se habla más de una activación anormal de la corteza cingulada, de la ínsula también, del área prefrontal, que si ustedes pueden ver hablan de inhibición del dolor o de nocicepción. Pero en forma contrastante, en esas mismas zonas, nosotros vemos que se va a activar las emociones. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando de cambios neuropsiquiátricos. Eso nos favorece a tener más ansiedad, más depresión. ¿No creen que es algo que tenemos que reflexionar mucho? ¿Y cuántos de ustedes no han leído muchos artículos que hablan que es más frecuente que el paciente que tiene dispepsia funcional también haya cursado niveles más altos educativos? Entonces sí, tenemos algo muy interesante, lo cual, aunque está en esta pregunta, podemos de una u otra manera contestar que sí, existe una implicación clínica. ¿Por qué? Porque el paciente que va a presentar en el mismo momento datos de dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable van a presentar mayor intensidad de síntomas. Mayor intensidad de síntomas. Y esto nos lleva a focos rojos. El paciente, al presentar más síntomas, también va a presentar una serie de problemas en la calidad de vida. Pero vayamos más allá. ¿Cuántos de estos pacientes que ustedes están interrogando van a presentar otros sitios y otras comorbilidades, tanto metabólicas como clínicas? ¿Cuántos de sus pacientes que interrogan también presentan cefalea en forma más frecuentes, mialgias más frecuentes, fibromialgia en algunos pacientes? Entonces, hay muchos trastornos que pueden presentar los pacientes. Y como pueden ustedes ver, no solamente la severidad de los síntomas, sino también algunas situaciones neuropsiquiátricas, mayor tendencia a la depresión, mayor tendencia a la ansiedad. Metabólicamente dicen aquí, por lo menos en este artículo, menor tendencia a la hipertensión arterial sistémica. Pero bueno, al final de cuentas hay una serie de cambios a ese nivel. Y el tratamiento debe ser integral, debemos de tratar los síntomas. Y ya hemos visto en muchos foros, y ustedes ya lo saben de forma reiterativa, qué síntoma es el pivote y cómo debemos irlo tratando: antiespasmódicos, no antiespasmódicos, para la diarrea, para el estreñimiento, si el dolor es más importante, neuromoduladores. Pero bueno, no estamos tratando la causa. Eje cerebro-intestino-microbiota. Tenemos que empezar por alguna parte. Pues ojalá tuviéramos la respuesta. La respuesta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Lo que sí sabemos es que hay cambios a todos estos niveles. Y cada día vemos esto. Estudios sobre probióticos en síndrome de intestino irritable. Pero ojo, debemos desglosar esta parte. Los probióticos no es en general, no es genérico. Tenemos que ver, tenemos que dar alguna cepa en especial, tenemos que dar una combinación de cepas y qué evidencia hay de cada una de ellas. Pero lo más importante es no solamente ver que los foros son a niveles de consenso mundial, a nivel nacional, cómo debemos usarlo en los diferentes foros y organismos que nos están regulando en ocasiones y que nos van a decir
¿Cuáles son las cepas que se están utilizando? ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los comentarios que tenemos? ¿Y cuál es la variabilidad que existe en cada uno de ellos? Tenemos que estudiar cada cepa. Y cuando estudiamos cada cepa, tenemos que hacerlo de la forma más ordenada. Cada probiótico hoy día bacteriano tiene una especie, es decir, nombre, apellido. Pero lo más importante es saber si tiene estudios clínicos de laboratorio que nos ayuda a determinar, uno, de dónde tenemos esta especie de bacteria. Dos, qué estudios tenemos sobre sus efectos locales. ¿Qué efecto va a tener en general sobre las diferentes partes de los probióticos y la función de barrera? Si tiene un efecto sobre el epitelio, sobre la inmunidad o sobre otras bacterias. ¿Y qué efectos va a tener antibacteriales? Pero además de producción de sustancias. Si tenemos una activación de citocinas proinflamatorias, es capaz uno de revertir esto y de ayudar a crear todas las citocinas antiinflamatorias como interleucina 10. Y entonces ahí es donde empiezan todos los estudios controlados sobre cada uno de los probióticos. Y entonces lo podemos comparar, Lactobacillus salivarius con Bifidobacterius infantis, y ver si efectivamente tiene un efecto sobre, obviamente, las citocinas proinflamatorias e antiinflamatorias. ¿Y cuál es su efecto en cada uno de estos sitios? En Bifidobacterium infantis 35624, en Lactobacillus salivarius. Y hay estudios que ustedes pueden ver que tiene algún efecto también sobre los síntomas neuropsiquiátricos que puede presentar un paciente. Y lo más importante probablemente es tener la evidencia objetiva de si nosotros damos el probiótico, efectivamente tiene un efecto a nivel central en donde ya no va a haber esta activación en la amígdala, a diferencia del placebo, que yo creo que es importante y que al final de cuentas, cuando esto lo aunamos a los síntomas clínicos como distensión abdominal y dolor, podemos nosotros encontrar en forma objetiva los cambios sobre esta existencia de cambios, no solamente fisiopatológicos, sino también a nivel local. Y esto nos lleva a encontrar cuáles son los datos sobre sensibilidad a nivel central y a nivel local. ¿Qué es lo que tenemos nosotros sobre el tránsito intestinal, producción de gas, la sensación de distensión abdominal que nosotros estamos buscando? Podríamos seguir hablando mucho, pero yo creo que en este momento es importante hablar sobre qué llevarme, por lo menos ahorita, para poder reflexionar después, para poder preguntar qué es lo que más tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de trastornos funcionales, ¿no? Yo espero que se lleven a casa que los trastornos funcionales se pueden superponer. Que estamos hablando no nada más de algo muy simple y podemos quitar un órgano y quitar otro órgano y dejar nada más al paciente como si fuera un estómago o un intestino. No, yo creo que esta es la primera cosa que sí tiene que quedar muy claro y que si nosotros los interrogamos lo vamos a encontrar. Y a veces decimos, ¿para qué lo pregunté? Si no lo quería encontrar, ahí está. Y yo creo que es importante, porque al final de cuentas, una de las situaciones por las cuales el paciente viene, ¿no? Aparte de la sobreposición que es más probable por la intensidad de síntomas, es porque si ya llegó con ustedes,
su calidad de vida está mal. Hay que ayudarles en qué es lo que le vamos a dar a estos pacientes y darles esta orientación y pautas clínicas para que no dejen de alimentarse en forma adecuada. Acuérdense que nosotros con dietas muy restrictivas podemos causar más síntomas en estos pacientes. Entonces yo creo que ese es el otro mensaje que espero que quede y les ayude a ustedes en todo momento. Muchas gracias.